Ok, cuando pasen a la parte de fotosíntesis, se me olvidé de mencionar, perdón, pues primero que tienen que mencionar qué es. Entonces, pues primero, pues si ustedes quieren, empiezan con que pues foto significa luz y síntesis significa formar compuesto, entonces pues ya vamos haciendo la idea más o menos de qué es la fotosíntesis. Entonces, pues la fotosíntesis es el proceso en el cual se transforma energía solar en energía química aprovechable. Básicamente, resumidamente, eh, cómo se hace un compuesto complejo a partir de moléculas simples. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues la fotosíntesis se divide en dos. Se divide en fase luminosa y fase oscura. Ok, perdón, me olvidé de mencionar eso también. La fase luminosa, pues es la que requiere sí o sí de sol, bueno, de sol no, de luz. Y la fase oscura no se refiere a que oscura que se haga en la noche, sino que puede ocurrir habiendo o no habiendo sol, o sea, es independiente. Ok, entonces pues vamos a pasar primero a explicar la fase luminosa, esa cómo la vamos a explicar. La vamos a explicar con esto de aquí, con la foto que les mandé por el WhatsApp. Entonces, ¿cómo la vamos a explicar? Bueno, nuevamente les recalco que esa foto no la coloqué en la diapositiva, pero sería como pedirle a la profesora pues, que nos la deje colocar, que se la mandamos al Gmail y como les mencioné, pues pedirle a la profesora que nos deje colocar la imagen. Entonces, ese proceso, esa imagen va a ser en la fase luminosa. ¿Dónde va a ocurrir este proceso? Va a ocurrir en el tilacoide, ok, muy bien, en la membrana del tilacoide. Importante recalcar eso. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Primero que todo, pues va a haber H2O aquí. H2O, que es agua. ¿De dónde va a venir ese agua? Pues de las raíces que la planta tiene, la trajo el agua. Y el agua está aquí. ¿Qué pasa con ese agua? Va a ocurrir un proceso llamado fotólisis. En ese proceso de fotólisis, lo que va a pasar es que aquí van a quedar los dos electrones, dejémoslo así, dos electrones de el H, bueno, aquí quedan las dos H, por así decirlo, y acá, pues va a quedar el oxígeno. Dejémoslo así como aquí. ¿Y ese oxígeno para dónde va? Lo va a liberar. Liberar. Lo va a liberar. Es de esa manera que que las plantas producen oxígeno a través de la fotólisis. Ok, ¿cómo lo va a liberar? A través de los estomas. Que eso lo vimos en el laboratorio, que son las, ¿cómo decirlo? Las bolitas. Bueno, por donde libera los gases la planta. Ok, entonces los estomas. Ok, muy bien, estomas, no estromas, porque estroma es la parte donde está todo lo del cloroplasto, estomas. Listo, entonces eso es lo que va a hacer, fotólisis, esto es fotólisis. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí viene luz, ¿en forma de qué? De fotón. Ok, se llama fotón esa luz. Esa luz va a caer aquí y lo que va a hacer es que va a excitar, perdón, me olvidé de mencionar que estas partes verdes son la clorofila, pigmentos de clorofila. Ok, muy bien, partes verdes, pigmentos de clorofila. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese fotón? Va a excitar al pigmento de clorofila, haciendo que estos protones se carguen, estos electrones, estos iones, digámosle, se carguen y vayan acá, pasen aquí. Entonces, coloquemos aquí las dos bolitas. Pasen aquí, después van a pasar acá y acá, ¿qué va a pasar? El estroma va a dar iones de hidrógeno. Entonces esos iones van a pasar acá, acá, ok. Coloquemos tres. ¿Qué va a pasar con estos iones? Estos iones van a venir acá, van a venir acá y van a venir acá. Van a venir a esta parte que se llama, entonces van a venir a esta parte que se llama el ATP sintasa y pues estos iones van a entrar acá y van a funcionar, van a entrar acá. Y aquí va a llegar una molécula llamada, perdón, la busco. Va a entrar una molécula llamada ADP. Ok, ADP. Listo, entonces esa molécula, pues como ya se va a cargar de estos iones de acá, pues va a pasar a ser llamada ATP. Oye, ATP. Ok, muy bien, se llama ATP.
Listo, entonces eso en cuanto a esa parte. Listo, entonces ya los electrones que pasaron, que están aquí, van a pasar acá. ¿Sí ven? Acá estaban arriba. ¿Por qué? Porque este pigmento de clorofila los cargó y estaban acá arriba. Acá se descargaron, bajaron la intensidad, digámoslo así, bajaron la energía. Por eso es que están acá abajo. Entonces, para volver a cargar energías, vuelven a un pigmento de clorofila, el cual, pues, luz, lo va a cargar, lo va a excitar, y pues nuevamente supongamos que lo excita aquí para poder para poder que esos electrones pasen acá y pasan acá. Ok, listo. Entonces esos electrones vienen, como ya están acá, pueden pasar acá. Ok, muy importante aquí. Entonces, va a llegar una molécula aquí, los electrones van a esperar y va a llegar una molécula llamada NAPH. NAPH. Pero como ya están estos dos electrones, ese NAPH pues los va a coger. Y se va a llamar ahora NAPH2. NAPH2. Ok, listo. Entonces, este proceso, todo esto de acá, ocurrió ¿dónde? Dentro de el tilacoide. Ok. Y todo este proceso de ATP NAPH2 va a ocurrir en el estroma. ¿Qué es lo que va a pasar en el estroma? Un proceso llamado ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin. Ok, ciclo de Calvin. Nada más van a decir eso. ¿Por qué? Porque el ciclo de Calvin es muy complejo. Ya se extiende mucho y yo la verdad pues no tengo tanto tiempo para repasar eso. Yo creo que con eso es más que suficiente lo que estamos dando. Ok, entonces ciclo de Calvin es lo que va a ocurrir en el estroma. Entonces, como mencionamos, la fase luminosa es toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá. La fase oscura, ¿dónde va a ser? En el estroma. ¿Cuál es la fase oscura? Pues el ciclo de Calvin, ¿ok? Con el NAPH2 y el ATP. Entonces, para resumir ese ciclo de Calvin, simplemente dicen ustedes que esto produce la glucosa. La glucosa. ¿Listo? Eso produce la glucosa. Simplemente eso. Y pues vamos a venir acá a nuestra diapositiva y vamos a decir pues. Entonces, la fotosíntesis tiene como propósito estas 4 cosas. Primero, pues que libera oxígeno a la atmósfera a través de la fotólisis, que ya lo vimos. La glucosa, que es la materia prima para el sustento de la vida. ¿Por qué? Porque pues las plantas son organismos autótrofos. Sin ellas no podríamos vivir porque todos los organismos diferentes de plantas pues somos heterótrofos, o sea, no podemos crear nuestra propia comida. Tenemos que adquirirla a través de las plantas, que son autótrofos. Entonces, pues la glucosa es lo que nos alimenta, nos da la energía. El ATP y perdón, ahí me equivoqué. Perdón, aquí era NADPH2, me equivoqué ahí. Bueno, entonces el NADPH2 y el ATP son moléculas transportadoras de energía. Eso ocurre en el proceso de Calvin, no olviden mencionar eso. Y pues que en ese proceso de Calvin pues se necesita de dióxido de carbono, es por eso que el proceso de fotosíntesis pues reduce la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Listo? Entonces pues eso sería como la exposición. No sé si tengan alguna pregunta, me la hacen, yo trato de responderles.